Hola, bienvenidas a esta cuarta y última clase sobre los tópicos del control de constitucionalidad y de convencionalidad. El objetivo de esta última entrega es examinar en términos generales el control de constitucionalidad de los derechos y la garantía de la Constitución, su reconocimiento en la Constitución y en los tratados internacionales de jerarquía constitucional a través de la jurisprudencia. Asimismo, estudiaremos el tipo de control que efectúa la Corte, teniendo en cuenta los derechos en debate, el análisis de los estándares utilizados y los criterios adoptados. Así, antes de ingresar a verificar el tipo de control de constitucionalidad en los casos concretos, debemos caracterizar qué entendemos por derechos fundamentales. En este punto vamos a repasar no solamente el concepto de derechos fundamentales, sino también el concepto de derechos constitucionales y derechos humanos. Vamos a ver que si bien estos conceptos se interrelacionan, hay diferencias entre ellos, aunque finalmente vamos a coincidir en que actualmente, luego, digamos, de la reforma constitucional de 1994, en donde se ha dado jerarquía constitucional a numerosos tratados de derechos humanos, hoy en día prácticamente hablar de todos esos conceptos es prácticamente lo mismo. El punto referente a las pautas de análisis en el control de constitucionalidad, vamos a ver que la Corte ha ido elaborando distintas pautas de análisis y control de razonabilidad de las normas en casos concretos de incompatibilidades con la Constitución Nacional. En unos casos ha sido más exigentes que en otros, según se trate de la categoría de derechos en juego. Veremos que uno de los principales problemas del derecho constitucional y de la teoría general de los derechos fundamentales es el de establecer la solución razonablemente justa en todos esos casos donde los derechos de las personas parecen oponerse o colisionar. Para decidir sobre esos problemas se acude generalmente a dos métodos. Uno de ellos consiste en establecer una jerarquía entre los derechos fundamentales y el segundo método consiste en decidir mediante el test de balanceo o ponderación. Vamos a estudiar ahí una serie de lecturas que nos llevan, digamos, a profundizar ese tema. En lo que sigue también vamos a procurar ver cómo funciona cada estándar y frente al tipo de derechos en juego. En este orden, nuestra propuesta es leer el texto de Guillermo Tracy, en donde se refiere a los criterios utilizados por la Corte en los casos en los que se interpreta el derecho de la igualdad, mostrando las reglas que subyacen en la jurisprudencia de nuestro tribunal, abordando los distintos tipos de análisis de constitucionalidad que se han aplicado y sus diversos grados de intensidad cuando, digamos, los derechos en juego son más sensibles, digamos, que en otros, como es lo que decía el derecho a la igualdad. Este autor examina las denominadas categorías sospechosas de inconstitucionalidad y en particular se refiere a los casos judiciales relativos al tratamiento desigual de los extranjeros frente a los nacionales, con el fin de demostrar cómo el escrutinio estricto constituye un método de análisis que garantiza la efectiva realización del derecho a la igualdad. Vamos a ver los casos vinculados con esta categoría de derechos en los precedentes Huff, Goschau, Reyes Aguilera y Mantecón Valdés. Además, vamos a ver, por otro lado, que existe una serie de precedentes en donde no se ha aplicado un examen tan estricto de verificación de constitucionalidad cuando los derechos en juego son de contenido económico. Vamos a ver algunos fallos donde también
difiere el escrutinio en cuanto a la reglamentación de los derechos. Vamos a ver que hay una concepción amplia y una concepción estricta del poder de policía cuando examinamos los casos, por ejemplo, Ercolano, con Lantieri, cuando analicemos el caso Cine Callao, unos más actual, como el caso Colgate Palmolive contra la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí vamos a ver que se ha hecho un control de razonabilidad de los derechos de modo diferente. Yendo a la segunda parte de esta clase, queremos también hacer mención del control de convencionalidad, pues este es un tema de interés en este curso, pues también está estrechamente vinculado con el control de constitucionalidad. Aquí hay una serie de textos que hemos propuesto para ver el contrapunto que se suscita en relación a si son dos controles distintos o bien se trata de un mismo control. Control de convencionalidad, ¿integra o no integra el control de constitucionalidad? Bueno, ahí está la discusión en la doctrina y en los textos fundamentalmente de Horacio Rosati y Sagüez. Además, vamos a ver la cuestión en torno al control de convencionalidad y sus alcances, que ha llevado, digamos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a expedirse en diversos fallos. Uno de ellos es el fallo Almonacid Arellano del año 2006. Ahí comienza, digamos, la incursión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a este control. Vamos a ver que en el ámbito nacional este control surge a partir de la causa Giroldi en el año 1995 y es reafirmada en años siguientes en el caso Maceo. También la propuesta es analizar otros fallos como trabajadores cesados del Congreso versus Perú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde allí esta Corte Interamericana precisó que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad. También vamos a volver sobre el fallo Rodríguez Pereira, donde se caracteriza a este control en el sentido de que debe ser efectuado de modo oficioso por parte de los jueces. Y finalmente vamos a llegar a un caso que también es paradigmático en esta materia, que es el de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la sentencia dictada en el caso Fontevecchia y D'Amico contra Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese fallo nos va a llevar a la reflexión sobre cómo estamos hoy parados en lo que hace al control de convencionalidad, porque bueno, va a ser muy interesante ver cómo decide la Corte en ese fallo. Bueno, ya llegamos al final, nos quedan unos segundos para cerrar esta charla. Espero que haya sido de utilidad la selección de lecturas y la selección de fallos para poder abordar cada uno de los tópicos. Claro que siempre va a sonar poco, pero espero que haya sido un puntapié para poder seguir analizando y reflexionando sobre el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Muchas gracias y hasta una próxima entrega.